presidente de la República, al ciudadano Salvador Allende Moza. Allende gana las elecciones y empieza a hablar de una revolución en democracia, digamos, revolución por la vía pacífica y todo eso. Nosotros sabíamos por el estudio de los clásicos que eso era una ilusión, que eso era engañar al pueblo. No estábamos de acuerdo, porque nunca la burguesía iba a permitir pacíficamente entregar el poder. La única forma que lo entregue es que se le imponga por las armas o que se le imponga socialmente, que el pueblo íntegramente esté insurreccionado y organizado para poder ejercer el poder. O sea, con una nueva institucionalidad, con una nueva forma de organización del Estado. Entonces, nuestra experiencia fue muy dramática en el tiempo de la Unidad Popular porque nosotros postulamos para poder constituir el poder popular, porque sabíamos que la burguesía que Allende no iba a terminar el gobierno. Eso estaba claro. Más, yo creo que se prolongó mucho el golpe de Estado. Ellos lo querían dar antes que asumiera Allende. Bueno, no lo pudieron dar fundamentalmente porque Allende tuvo mucho apoyo popular. Pero no fue suficiente el apoyo popular si el pueblo no estaba organizado de una forma alternativa al Estado y no se había democratizado las Fuerzas Armadas, que es el poder armado. Entonces decidimos trabajar intensamente en la creación del poder popular. El poder popular tuvo una génesis antes de la Unidad Popular, fundamentalmente lo que fueron las tomas de terreno para la gente que no tenía vivienda en Santiago y aquí en la región. También en otras regiones, pero un poco más tarde. Pero en Santiago, en lo que se llamó el Campamento Nueva La Habana, la población La Bandera, bueno, antes que eso Santa Julia, La Victoria la más antigua. Entonces esos territorios se convergían los revolucionarios apoyando las tomas y organizando a los trabajadores, a las pobladoras, a los pobladores, a los estudiantes de esos territorios que luchaban por tener un techo. Convergían a ayudar a organizarse y a ejercer autónomamente un poder local. El periodo de la Unidad Popular. Bueno, en ese periodo se constituyeron los cordones industriales, durante ese periodo. Y los cordones industriales se constituyen dentro de un concepto más amplio que postulábamos los revolucionarios de generar un poder alternativo al poder burgués. ¿Ah? Entonces, que lo llamamos poder popular. Entonces, para poder instalar un poder popular, un poder del pueblo, donde el pueblo sea el que mande, necesitábamos distintos órganos sociales que participaran integradamente, colectivamente, en esta especie de institucionalidad popular alternativa al poder burgués, al Estado burgués. ¿Ya? Entonces la génesis del poder popular partía desde desarrollar el poder local y irlo después ampliando al comunal, y de la comuna a la provincia y así sucesivamente, en distintas provincias, distintas comunas, para irlo coordinando. El objetivo final era constituir, el primer objetivo, digamos, antes de constituir un gobierno regional y un gobierno nacional, un gobierno comunal, a través de lo que se llamaba
los comandos comunales en las ciudades y consejos comunales en el campo. Consejos comunales campesinos en el campo y comandos comunales en la ciudad, donde iban a converger los cordones industriales, pero además otros sectores organizados de la comuna, como los estudiantes, los pobladores sin casa, las mujeres, los trabajadores de servicios, del sector terciario. Entonces, y de ahí se iba a ir generando localmente en cada comuna un poder popular alternativo al poder burgués. El Consejo Comunal, donde tenían que estar representados los sindicatos, los cordones, los sindicatos, las JAP, los estudiantes, los pobladores, las mujeres, etc. Todas las organizaciones sociales que existían y las que podían surgir para elegir un consejo de poder, que se diera un poder donde iba a haber, a lo mejor no sabemos cómo se iba a llamar, el pueblo iba a decidir eso. Y alcanzamos a constituirlo burocráticamente, porque vino el golpe después y no pudimos ejercitarlo, en Talcahuano, constituir el Consejo Comunal de Talcahuano. Y para eso establecimos prioridades y sectores. La prioridad era desarrollar el poder popular en los cordones industriales, porque la clase obrera que mueve la industria, que maneja los medios de producción, ¿ya? Es el sector social de la clase más estratégico. Aliados de la clase obrera, los dicen los clásicos, están los campesinos, ¿no es cierto? Y después lo dijimos nosotros, que estaban los estudiantes, como una fuerza auxiliar de la revolución. El cordón industrial es una componente ya más organizada, porque es de una clase que tiene experiencia de organización con su sindicato, donde muchos de los obreros son militantes de partidos políticos, sino la mayoría, donde dentro de la misma organización laboral todo funciona como reloj, porque hay organización para la producción. Entonces hay un nivel de conciencia de organización mucho más avanzado. Pero también está la conciencia de clase, porque él sabe que su trabajo siempre se lo van a pagar menos de lo que produce. Claro. ¿No? Entonces, por eso era importante desarrollar el poder popular a partir de organizar los cordones industriales, de modo que se gestaran también en forma de poder. Que el cordón industrial de aquí de Talcahuano, que es el cordón industrial, a mi juicio, más estratégico de todo Chile, más importante de todo Chile. Porque están las industrias estratégicas, están aquí. Claro. Están aquí en el Biobío. Desde aquí salía el carbón para las termoeléctricas, desde aquí salía el acero para la construcción, desde aquí salían la materia prima para la industria del plástico, desde aquí salía el combustible, el petróleo para las máquinas, la benzina para el transporte, la parafina para la calefacción, y desde aquí salían las grandes construcciones para la gran minería. Todos los equipos que utilizan las grandes empresas mineras en el norte se construyen aquí, porque aquí están las maestranzas más grandes de Chile. Entonces, este es un cordón muy estratégico, porque además está ligado con dos puertos, claro. Dos puertos que no son menores, el puerto San Vicente y Talcahuano. Entonces, era un cordón muy estratégico. Sin embargo, costó mucho, fuimos populares. Ahora, ¿en qué consiste dentro del cordón industrial el poder popular? Consiste en que nosotros, por ejemplo, yo trabajaba en la petroquímica.
eh, en el complejo petroquímico. En el complejo petroquímico estábamos correlacionados productivamente varias empresas que son de ahí del sector industrial. La ENAP, con la planta de etileno, la petroquímica chilena, la petroquímica Dow, la electroquímica y eso. Esas 4 empresas estaban correlacionadas, ahora ya no existen, es que queda la pura ENAP, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos que si el ENAP producía la benzina y la parafina, ¿por qué el precio lo tenían que fijar los distribuidores? Entonces decíamos, el poder popular tiene que administrar los precios, la comercialización, en coordinación con los bomberos, con el que llena el estanque, que ellos también se organizan sus sindicatos y el plus que se lleva el intermediario queda para el país, ¿ya? No para el obrero, para el país, pero también se mejoran los sueldos, porque se va a sacar de esa utilidad que se lleva el intermediario, se va a sacar una parte para mejorar los salarios. Entonces, el poder popular significaba que producir la benzina, el petróleo, la parafina, todos los derivados del petróleo, tenía que hacerse no con privados. Es porque el Estado le estaba entregando a los privados una riqueza, que es el margen de ganancia, que él determina más encima. No la determina el mercado. Entonces, decíamos, se organizan todos los de las bombas bencineras de Chile, hacen un sindicato nacional y con ellos trabajamos y acordamos los precios y la distribución y se elimina la ESO, la Shell, la COPEC, que eran las 3 monopolios nacionales que había. Eso traspolado a todos los demás rubros productivos. Por ejemplo, aquí camino a Coronel había una fábrica de tubos de cobre, ¿eh? Que ahora ya no está aquí tampoco, se la dieron para Santiago. La Compact se llama. Inchalán, que produce alambres y clavos y todo eso, que son derivados de lo que produce Huachipato. El cobre de lo que producen los mineros en el norte, en Rancagua, en Chuquicamata. ¿Qué otras labores cumplía este concepto del poder popular? Era uno ir ganando la lucha ideológica, dando la lucha ideológica dentro del seno de los trabajadores, en los sindicatos mismos, para lograr que vieran que nosotros no estábamos con el poder popular dividiendo la clase obrera, ni contra el gobierno, sino que estábamos creando una instancia de poder, porque sabíamos, no porque fuéramos pitonizos, sino que porque los clásicos científicamente estaban ¿cómo se puede decir un término que no resulte pedante? Pero estaba claro que la burguesía nunca iba a entregar el poder así. Si la burguesía le quitó el poder a la monarquía a sangre con la guillotina, ellos no la iban a entregar pacíficamente. Entonces, y haciendo conciencia de que el hecho de que haber ganado, de que el pueblo haya ganado el poder ejecutivo, el gobierno, no era todo el poder. No era el poder económico, no era el poder militar, no era el poder de la justicia. Era, como decía Miguel, era un pedazo del poder. Bueno, el gobierno propuso que se formara un comité de participación en la producción
para impulsar la producción, cosa que ya había dicho anteriormente, ¿no? Sí. Entonces, nosotros postulamos que tenía que ser participación no solamente en la producción, sino que también en la gestión y administración de la empresa. Para eso se constituyó un consejo de administración que tenía que ser tripartito, o sea, compuesto, un consejo de participación para participar en toda la gestión de la empresa, compuesto por un representante de la empresa, o sea, la parte gerencial, burocrática de la empresa, un representante, pueden ser uno o dos representantes del sindicato de la empresa y uno o dos representantes del miembro del cordón. Entonces, el gestionar la economía con poder del pueblo es distinto a cuando la gestiona, cuando la economía es gestionada por una clase dominante que margina una utilidad para ellos y no para el resto del pueblo. Entonces, la esencia de ver, de observar, de dimensionar el poder popular en los cordones industriales radica en que los trabajadores son agentes de su destino. Ellos determinan cómo producir, cuánto producir, a qué precio vender, en coordinación con los trabajadores que reciben la materia prima. Yo trabajaba en la petroquímica Dow, donde producíamos la materia prima para los plásticos, para el PVC y para el polietileno. Y son cientos de fábricas que hay en Chile que trabajan en los plásticos, que hacen envases de distintos tipos y bueno, casi todo de plástico hoy día. Entonces, la utilidad de nuestra producción se iba para Estados Unidos porque la fábrica era norteamericana. La utilidad de la ENAP se iba para los distribuidores, para la Shell, la ESO, la Copec, que eran norteamericanas. Bueno, hoy día todo eso volvió a ser lo mismo. Claro, sí. Pero el poder popular estaba en gestionar el poder político para que el poder económico fuera en función de la necesidad del pueblo. Entonces, bueno, ahí está, diría yo, uno de los puntos fundamentales del ejercicio del poder, que es la gestión y la administración de la economía. O sea, la administración para la distribución y la gestión de la producción de los productos para la economía. Pero hay otro elemento que es más fundamental aún, que es el poder en sí. El poder en sí, que es el poder de una clase que ejerce el poder, es una clase al poder. Entonces nosotros tenemos la consigna de trabajadores al poder, en el sentido de que fuera una clase que ejercía el poder político de la nación, basada en una gestión a partir de las comunas, de los consejos comunales, de los comandos comunales, al llegar después a una asamblea popular con delegados de todas las comunas. Bueno, para poder constituir orgánicamente el cordón industrial, eso pasaba por una decisión política, ¿ya? Los cordones industriales no podían estar organizados como los sindicatos, porque los sindicatos no se deben suplantar en ningún estado, ni socialista, ni comunista, ni capitalista. Entonces, para no quitarle la función que es propia del sindicato, que es la lucha reivindicativa, los cordones tenían que tener una conducción
y una organización política. En ese sentido, quienes podían hacerlo éramos los trabajadores que éramos militantes, ¿ya? En cambio, como esta es una organización de poder, es una organización política, 100% política, tiene que ser rigurosa. Nadie se puede arrancar con los tarros, porque tenemos que rendir cuenta a lo que son nuestros propósitos. Nuestros propósitos son ser alternativa al poder burgués, por lo tanto servir al pueblo, no servir a la clase dominante ni a la clase política, ¿no? Sino que servir al pueblo. Participábamos del cordón industrial, una directiva que era donde los trabajadores que éramos militantes de partidos, los partidos decían, proponían sus candidatos. Ya. O sea, y esos candidatos también tenían que tener representatividad en sus industrias, ¿no? En lo posible que no fueran dirigentes sindicales, para que no duplicaran las funciones y no se perdiera el objetivo de defender los intereses de la clase, los intereses reivindicativos de la clase, claro. Los economicistas, ¿no? Entonces, los partidos designan a su encargado según la correlación de fuerza de cada industria. Nosotros obtuvimos 2 cupos en este cordón. O sea, nosotros, digo, el MIR. A mí me designan a un cargo, en ese entonces se llamaba, era el cargo de seguridad y defensa del cordón industrial. Y a otro compañero de la ENAP, que se llama Néstor Salgado, se le designa en la parte de... Bueno, era un cargo de director dentro de la directiva. Después estaba el presidente, que por correlación de fuerza le correspondía, que era Luis González, que era un ex dirigente sindical de Huachipato, y que había sido secretario regional, creo, del Partido Socialista en algún periodo, y también había sido consejero de la CUT. Pero en ese periodo, Lucho González, decíamos Lucho nosotros, que trabajaba en Huachipato, es por su manejo con todo el tema burocrático de la CUT, por su experiencia y su trayectoria política, le correspondía y estaba muy bien elegido como presidente de la CUT, Luis González. Teníamos también otro socialista en la directiva que se llamaba el viejito Cortés. Teníamos también en la Unión de Obreros y Empleados de ANMAR, que era un sindicato muy grande, porque tenía miles de trabajadores, la presidencia también del sindicato de ANMAR con Juan Mesa, que era otro dirigentazo. Tengo muy lindos recuerdos de Juan Mesa. Bueno, y el sindicato de obreros y el sindicato de empleados los dirigíamos los miristas. O sea, teníamos una buena base social de apoyo de militantes del FDR ahí en la Siglo Coper. Y así, sumando, bueno, en la Petrodau estaba yo con otros compañeros, en la ENAP también. Entonces teníamos base de militantes del MIR y base de simpatizantes del MIR y base de aspirantes, de premilitantes. Para constituir el cordón industrial se formó esta directiva de representación política, y en apoyo cada partido ponía su militancia de cada fábrica. Y nosotros teníamos una correlación de fuerza no menor porque teníamos la presidencia del sindicato de Inchalán, que era del MIR. Teníamos la presidencia del sindicato de Inchalán, con toda la gente del FDR que apoyaba esa dirigencia, porque
A todo esto el MIR tenía su base militante en la industria que formábamos los FDR, donde habíamos militantes, 100% militantes, y había militantes que eran 50, 60, 70% militantes, ¿ah? Que tenían muchos hijos, no podían ir a todas las reuniones, no podían... entonces esos se quedaban como FDR nomás. Eran trabajadores revolucionarios, pero no eran militantes del MIR. Aquí en Concepción, aparte del cordón nuestro, también se constituyó, en Concepción se constituyeron dos cordones. Uno que se llamó Cordón Centro, que organizaba a todos los trabajadores de servicios del sector terciario. Correo y telégrafo, tesorería, impuestos internos, trabajadores de la compañía eléctrica, del agua potable, todo lo que es el sector terciario, ¿no? Servicios. También estaban incorporados los profesores, y los estudiantes. Y en Concepción había otro cordón industrial de pequeñas y medianas empresas, que partía desde Puchacay y terminaba acá en Lorenzo Arena, que tomaba todas las industrias que estaban en Puchacay y en Longuén, por ahí, que eran industrias, fábricas de ladrillos, empresas constructoras que habían ahí que fabricaban paneles de esas cuestiones para muros también, panderetas. Estaban fábricas de ladrillo, habían fábricas de panderetas. También eso era Palomares, Longuén, y después tomaban por la orilla de Andalien para acá, habían muchas barracas que elaboraban maderas para la construcción, para construir barracas que terminaban. Madesal tenía como 2 o 3 plantas. Madesal tenía muchos trabajadores, tanto forestales como de aserraderos. Y la última estaba acá en Lorenzo Arena, que era la más grande, que fue la que inundó prácticamente la humedad que había ahí con el aserrín. Entonces estaba el cordón centro y estaba el cordón Madesal, que se llamaba Madesal Palomares, creo que se llamaba. En Tomé también se formó un cordón con las industrias textiles y otras industrias aledañas a la industria textil, como la fábrica de lienzos, la vitivinícola y la camanchaca. Entonces, ahí se construyó otro cordón. Ya. Y después está a nivel nacional, los cordones industriales a nivel nacional, que nos coordinábamos en Santiago. A mí me tocaba viajar más o menos cada 15 días a esas reuniones de coordinación que se hacían por lo menos en el año 73. Se hacían cada 15 días porque la cuestión apremiaba. O sea, estaba todo álgido, todo hirviendo. Santiago. Entonces, allá en Santiago nos reuníamos en la UNTAC, la sede de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en el Tercer Mundo. En la UNTAC, que se llamaba UNTAC al edificio Gabriela Mistral. Era el edificio más importante después de la Moneda. Se hacían las reuniones de todos los dirigentes de cordones industriales que participábamos. Yo creo que no me perdí ninguna. Coordinábamos en las políticas globales. Cómo hacerlo, por ejemplo, cómo hacer los planes de producción, porque el gobierno insistía en que había que aumentar la producción y ahí se generaba una disputa ideológica. Porque ¿cómo vamos a aumentar la producción si la producción va a manos de privados? Va a manos de la clase dominante, no va a manos del pueblo. O sea, podemos aumentarla cuando la producción va directamente al pueblo, pero si no va al pueblo, entonces hay que estatizar la distribución.
El gobierno pedía de que había que participar en los consejos de producción y nosotros decíamos que sí, pero que había que cambiarle el carácter a los consejos de producción, que tenían que ser consejos de producción con participación de los trabajadores en las decisiones. Por lo tanto, nosotros postulábamos que el poder popular dentro de los trabajadores, en los cordones industriales, tenía que ser en que los trabajadores, para ser agentes de su propio destino, tenían que tener participación directa en la administración de la empresa y en la gestión de la empresa. Para eso se buscó el acuerdo político con todos los partidos de izquierda. Y todos estuvieron de acuerdo aquí en Concepción, menos el Partido Comunista. El Partido Comunista no estuvo de acuerdo a nivel nacional. En ninguna parte el Partido Comunista se integró a la creación del poder popular.